Como todos los jueves está el doctor Eirabedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, ¿cómo está usted? Usted sabe que las cosas no son como aparentan ser, Sí. pero en todos los órdenes de la vida y en el crimen también. Y vamos a ver una sucesión de cosas estremecedoras. En el año 1990, Suecia se conmovía profundamente cuando un individuo que decía llamarse Thomas Quick se asignaba a sí mismo la calidad de un verdadero Hannibal Lecter sueco y se confesaba autor de 30 crímenes precedidos de violaciones y luego de una ingesta comida de sus víctimas, es decir, violación, canibalismo y homicidio. Toda Suecia estaba alterada. Comenzó una larga investigación para saber si esto era cierto y finalmente, para la justicia, para el aparato legal, al parecer eso era la verdad y este hombre no habría mentido. Hasta que en el año 2001 lo llevan a un tratamiento psicológico, lo llevan a terapia, que hasta ese momento no se había realizado como correspondía, para saber si este sádico, necrófilo, este individuo que no tenía límites de ninguna naturaleza, caníbal, era lo que decía ser o había alguna otra cosa. Y también a los fines de establecer en su momento la pena, si le correspondía una condena, o si se trataba de una persona con alteraciones psiquiátricas profundas. Y es así, en el año 2001, cuando en la terapia el hombre dice: primero, no me llamo como dicen que me llamo, o yo me he dicho que me llamo. Mi nombre real es tal. Y da a conocer su verdadera identidad, lo que se prueba inmediatamente. En segundo lugar, yo no soy autor de ningún hecho de ninguna naturaleza. Él había dicho que en Noruega y en Suecia, en 24 lugares, por lo menos que los había puntualizado, había cometido estos hechos y había rastros y restos. Se buscó exhaustivamente en cada uno de esos lugares, no había restos de nada, absolutamente nunca había alguien enterrado o algo. El trabajo fue minucioso, prolijo por parte de las policías de Noruega y de Suecia. Se empezaba a caer la estructura armada por este individuo. No obstante eso, fue juzgado y condenado por 8 de los 30 crímenes que decía haber cometido. Hay que puntualizar una vez más: canibalismo, necrofilia, sadismo, y además a todo eso en cuanto a la exposición pública, el cinismo de decirlo del modo en que lo había dicho. Pero fue consultado en el año 2008 por un documentalista que obtuvo el permiso para entrar a su celda y conversar con él, o el lugar donde se encontraba internado. Y allí negó categóricamente ser el autor de ningún hecho delictivo, que todo era una fábula, que toda era una mentira. Así aparecía ahora la faz de un mitómano, que se sumaba a todo lo otro que yo ya había señalado, puntualizado y que lo había destacado en la terapia. De manera tal que las propias personas relacionadas familiarmente con las víctimas de esos hechos, de personas que habían desaparecido y cuyos restos nunca habían sido encontrados, se sumaron a él y dijeron: este hombre efectivamente no debe ser el autor de esos hechos, dado que se expresaba con una rigurosidad absoluta, puntualizando bien su posición. De manera tal que convocó un movimiento espontáneo de familiares, de periodistas, etcétera, documentalistas, hombres vinculados al cine, a la literatura,
que hicieron causa común con él. La justicia se vio obligada a revisar la causa. De los 8 crímenes que le habían atribuido, lo absolvieron en 5. Y ahora, al parecer, en estos días, lo van a absolver por los otros 3 hechos que quedarían pendientes. Ha quedado en tela de juicio el obrar de toda la justicia. Fiscales, jueces, abogados defensores, que ya voy a decir una palabra sobre el abogado defensor, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, todo el sistema legal de Suecia, que dicho que sea de paso quiere juzgar al autor de Wikileaks, a Julian Assange, y que no ofrece ninguna garantía de ningún tipo para nadie. Bueno, esa justicia sueca, que era la que lo había condenado, que ahora está a punto de revisar las cosas, también tiene conciencia de que mucha gente se hizo famosa y se hizo célebre pegándose en la persecución de este hombre. Por ejemplo, el juez de la causa, que dice, el juez de la causa, dice que no le cree a este hombre y que él cree en lo que él hizo como juez, es decir, que su tarea fue correcta. No cree en la supuesta rectificación o modificación que este hombre ha introducido a la historia y que ha motivado que de Hannibal Lecter, sueco, como había sido rotulado, ahora ya ha pasado a ser el asesino serial que nunca fue. Así se lo conoce ahora en este momento en Suecia. Siguieron los trabajos de investigación de gente vinculada a la criminología para llegar finalmente a la conclusión de que este hombre no es el autor de ningún hecho. Y han puesto el énfasis en la tarea del defensor. Y han dicho que el defensor verdaderamente, si hay un monstruo en la historia, es el defensor. ¿Y por qué el defensor sería un monstruo? Un monstruo de la incompetencia, un inservible, un inútil. ¿Por qué? Primero, no ofreció los testimonios que podía haber ofrecido que este hombre había revelado en la terapia. Segundo, no ofreció el testimonio valiosísimo de un sacerdote que conocía los secretos de confesión de este supuesto asesino serial. Y otros elementos que surgían de un dato fundamental. Este individuo, al momento de confesar, había sido sometido o le habían suministrado benzodiazepina en cantidades alarmantes, lo que explica que pudiese decir las cosas delirantes que habría dicho. Es decir, que había consumido esta droga hasta la médula, para no decir una palabra más del cordobés básico que sería más ilustrativa al respecto. La voy a pasar por alto y me voy a quedar en el terreno científico. Tampoco lo consignó en su argumento defensivo, de manera tal que quedó muy mal parada la reputación de este abogado. Final de la historia. Canoso, con anteojos, con 62 años de edad, de mirada triste y como vencido, fue entrevistado por otro cineasta para preguntarle que en el caso que lo liberaran, ¿qué es lo que él pensaba hacer? No les dije que está preso. En realidad está internado en un instituto neuropsiquiátrico. ¿Saben cuánto tiempo hace? 21 años lleva de encierro en un instituto neuropsiquiátrico de Suecia. Suecia, que no ofrece garantías a nadie. Dijo, voy a salir caminando en líneas rectas. Una definición magistral. Miren, salir para caminar en línea recta. ¿Hacia dónde? Habría que preguntarse desde aquí, desde la lejana Córdoba, desde el programa del Lagarto. ¿Hacia dónde caminará este hombre en línea recta? ¿Tendrá un destino? ¿Tendrá un final? Sí, va a tener el final que vamos a tener todos. Pero en ese camino en línea recta, el hombre ha llegado a dar una definición precisa de lo que le espera en el futuro. No mirar a los costados, no mirar atrás, mirar adelante.
Muchas gracias, doctor. Qué buena historia Qué esa, historia, ¿no? ¿no? ¿Cómo se llama el hombre? ¿Recuerda el Ahora, nombre? Se llamaba en la porque tenía historia otros nombres. judicial Thomas Quick y el nombre real es Berhard. Una pregunta técnica, doctor. ¿La justicia puede actuar contra una persona que declara en contra de sí mismo? La pregunta perfecta, una vez más. El único elemento de cargo que había en esta causa era la declaración de lesión. No había ningún otro elemento. Sí puede actuar, ¿sí? Pero si no encuentra pruebas que confirmen lo que alguien dice que ha hecho, lo tiene que liberar. No basta con que yo diga que maté a fulano, a mengano, o violé, o comí, porque era una de las cosas que más le atribuía. No basta. Tiene que acreditarse que cada una de esas cosas en esos lugares se ha acreditado, se ha probado que ha intervenido. O sea, es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Muchas gracias, doctor.